Hace un rato le pedimos a Andrés Terrero y a Michelle que nos preparemos para un tiempo en que la revista se dedicara o se dedique a una serie de temas en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo estarán envueltos, que son temas de tipo económico, que nosotros consideramos que son de mayor envergadura que el propio problema haitiano, que es muy serio. Yo creo, vamos a dejar a Andrés y a Michelle ver si ellos se deciden en lo adelante, analizar esas famosas reformas, que no es solamente la fiscal, sino las cosas que tienen que ver con esas reformas, que son muchos factores, como es la vida misma de nosotros. Adelante. Bien, yo creo que ya es momento de que todos seamos conscientes de lo que ha ocurrido aquí en los últimos 6, 7 años. Yo creo que yo creo que hasta más, estamos hablando de reformas, del origen de las reformas, y yo creo que ya no es momento de uno dormir a la gente. Nosotros, solo en este proceso electoral, aquí todos los candidatos y partidos estuvieron de acuerdo con que teníamos que abocarnos a una reforma. Todos. El de gobierno, la oposición, no hay nada que hacer. Que el origen de todo esto, ¿cuál es? Es una estrategia de desarrollo que contempla unos pactos que no se terminaron, que vamos a un proceso de reformas de otro tipo, como el Código Laboral, como la Ley de Seguridad Social, como la reforma a la Constitución. Y mira, yo creo que ya no le luce a ningún dominicano que quiera ser parte del sistema decir que no es momento de reforma. Aquí es momento de integrarse a las reformas y de apoyar a las reformas. Nosotros mismos conversamos el fin de semana en una muy buena entrevista con Pedro Brache, y decía, yo creo que es un momento de que todos recibamos un pellizquito. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ceder. Todo el mundo tiene que ceder. Yo creo que es momento de saber que es necesario una reforma. Una reforma que no necesariamente es mala. Yo veo que hay reformas que te bajan hasta los impuestos. Quien tiene que estar bravo es a quien le pueda perjudicar. O quien no está pagando y tendrá que pagar. Pero si yo lo que estoy viendo es que hay posibilidad hasta de que bajen el ITEVI o de que bajen el impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a analizar esto y vamos a integrarnos en una reforma. Todos. Y vamos a tomar lo bueno y lo malo. ¿A qué es lo que se tiene miedo ahora? De que la reforma salga bien. Y de que la reforma lo que haga es sumarle y traerle a las, no solo la organización que necesita el sistema, sino y la simplificación, sino también que le traiga los recursos que hacen falta sin subir los impuestos. Eso tendría un efecto, yo creo que
se arregla la economía, ¿verdad? Si entra el dinero ¿cuánto es que tú dices? 1.500.000. Si aparecen los 400.000 que no se recaudan y que se gastan en préstamos y en subsidio al sector eléctrico y aparecen en recaudación y sigue subiendo el Producto Interno Bruto, y eso se logró sin subir los impuestos, al contrario, de que vamos a bajarlo, en vez de un 18 vamos a cobrar un 16, un 14, un 12. ¿Para qué? Porque al ser más bajito, más gente va a pagar. ¿Cuál es la evasión en el impuesto sobre la renta? Un 50%, un 40%. Porque me cobran un 27, un 28 y me la ponen en un 15. A lo mejor la gente se pone a pagar. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Hay muchas figuras que uno no sabe qué va a pasar, pero yo creo que es el momento de establecer que hay una necesidad de abordar estos temas, porque hay muchos que están desfasados. Y el primero es la reforma fiscal. De ahí hablaremos de electricidad, hablaremos de seguridad social, hablaremos de lo otro. Pero nosotros no tenemos mucho tiempo, ni creo que nosotros estamos en capacidad. Miren, lo más sencillo, haga una reflexión usted. Si Luis Abinader, si la economía está como está, si Luis Abinader no tiene el Congreso entero y tiene los números que tiene el país, ustedes saben que a él no le va a pasar nada en su gobierno si él no hace ninguna reforma. Que esa reforma no es para estos 4 años. Esa reforma no le va a dar un chele a estos 4 años. Aquí tendremos que seguirnos lavandeando, completándola con préstamos y subiendo el Producto Interno Bruto, porque eso no es inmediato. Esa reforma es para el próximo gobierno, quien se beneficia o perjudica de ella. Ahora hay que hacerla ahora, que se tiene todo. El presidente no va, porque siempre se daba el problema de que para un proceso electoral, el presidente no va. Estamos a principio de gobierno y estábamos todos de acuerdo hace unos días. Todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí escuchaba unos economistas, no, que hay que revisar la estrategia. Claro que hay que revisar la estrategia nacional de desarrollo, esa es la que ocasiona todo esto, de donde se origina la necesidad de reformar esto. Pero no le demos más vuelta, ¿eh? ¿Hay una necesidad de reformar? Vamos a hacer la reforma. 19 años bregando duramos con la ley de partido total, hicimos un disparate. Y la parte electoral. Entonces vamos a ver qué hay que hacer. ¿Qué tú opinas, Terrero? Bien, yo pienso, primero, estoy de acuerdo en muchos puntos de lo que tú dices, en algunos no estamos de acuerdo, y esa es la democracia, lógicamente. Primero nosotros dijimos que el presidente Abinader debió haber hecho la reforma en el 2020 cuando comenzó el gobierno. La reforma estaba pendiente del 2008 o el 2012, o tenemos ahí 12 o 15 años pendientes de una reforma fiscal. Y era el momento adecuado, y decía, bueno, pero ahí está la pandemia, ese era el momento adecuado, porque no vamos a sacrificar todo, porque no es verdad, Michelle, que no va a beneficiar, que no va a perjudicar a la gente. Cualquier reforma fiscal, de la forma que lo hagan, va a perjudicar a la gente. A la gente. Lo que pasa es que puede ser la clase baja, la clase media, la alta nunca, como dijo Pedro Brache dijo, es tiempo que nos den un pellizquito. A los empresarios nunca le dan pellizquito de nada. Los empresarios transfieren todo al costo. Todo al costo. Y ese costo va transferido a los consumidores. Sí, pero se refleja en las ventas a veces.
Sí, pero Se va, vende menos, pero, cuando tú subes los precios se vende menos. bueno, se vende menos y en proporción, Y lógicamente. se contrata menos empleo, hay menos empleo, tú botas gente cuando tú Pero- tienes un costo más alto. Pero al final, sus beneficios estarán ahí. El problema es que tú tengas un resultado positivo, pero la mayoría de la gente va a tener un resultado negativo, porque le va a afectar. Pero, lógicamente, hay que hacer la reforma y hay que apoyarla. Y yo creo que todos los políticos, como tú dijiste, habían dicho que la reforma era necesaria. Y el presidente Leonel Fernández ha dicho, y lo voy a leer para no equivocarme lo que dice el periódico que dice: no seré cómplice de nada que perjudique a los pobres y a la clase media. Bueno, podríamos interpretar lo que él está diciendo ahí. Eso no quiere decir que no vaya a ir a reunirse para hablar de la reforma. Tiene que ir el presidente Fernández a reunirse con el presidente Abinader en el momento que lo considere, porque hay que hablar sobre la reforma. Y el presidente sabe que es necesaria, el presidente Fernández sabe que es necesaria. Ahora, él puede estar ahí y estar en discrepancia con puntos específicos que se traten en esas reuniones, inclusive con la misma reforma. ¿Para qué? Bueno, para no perjudicar a los pobres, como él dice, y la clase media. Será muy difícil eso, porque eso tangencialmente pero muy improbable, porque tiene que haber, lógicamente, una parte que nos va a afectar, porque es el sacrificio de todos. Porque tenemos que crecer obligatoriamente, y es verdad que la presión fiscal o tributaria en República Dominicana es baja en comparación con países similares a nosotros. Pero tenemos que prepararnos, y hay que hacer la reforma ahora. Y más cuando el presidente dice: yo no voy más, porque para un presidente que se va a reelegir, y es lo que ha pasado con los anteriores, Abinader, Danilo Medina, que se iban a reelegir, y dijeron: bueno, ahora no me conviene porque eso me va a afectar en mi reelección. Él no va, le puede afectar a su partido. Perfecto. Ahora, la reforma tiene que ir. Bien. Hay algo que quiero añadir que no me toca a mí. Lo primero es que la cosa está mala, no se vende, hay problemas, pero nosotros lo acabamos de ver, esta situación en el listín de ayer. Señores, República Dominicana recibe las portadas de nuestro principal periódico, ofreciendo joyas en la joyería más lujosa y cara del mundo, Tiffany, que no tiene sucursal aquí. Les recomendamos que averigüen cuánto vale colocar esa publicidad en ese periódico. Eso nos llena de satisfacción, porque por lo menos sabemos que aquí hay un blanco de público que puede adquirir, porque ellos no son ningunos tontos cuando ponen esa publicidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que Michelle en su comentario habló de varios elementos y habló de empleos. Un amigo de él, en el día de ayer, no conocía que él no estaba aquí y le envió un mensaje que yo le añado que a nadie le gusta pagar impuestos. Nadie celebra pagar impuestos. Nadie. Y Antonio Alma Yamín, Toñito, le manda a decir a Michelle: como estás trabajando y comentando la reforma fiscal, quiero decirte que antes de ponerse a preparar el menú de esa reforma, el gobierno tiene que fijar objetivos de dicha reforma. Creo, en primer lugar, hay que perseguir la creación de nuevos empleos, mejorar la movilidad física de la población, reducir el costo de la energía eléctrica a la población y a los negocios, mantener y mejorar la producción agropecuaria del país, promover al tope las exportaciones de bienes y servicios, usar tecnología de punta para evitar evasiones, darle preferencia a las inversiones extranjeras que promuevan exportaciones y producción de divisas, permitir que al menos el 30% del monto a pagar cada año del impuesto sobre la renta se exonere si es reinvertido en ampliación de nuevos negocios de los contribuyentes, ahorrar en el presupuesto de salarios, gasto público y de temas de elecciones sobre sueldos y cobrar sin trabajar. La solución de la deuda externa radique en asegurarse el buen crecimiento de la economía
con buen crecimiento general, aumentar las recaudaciones y los excedentes fiscales, amortiguan las deudas del gobierno, las externas y las internas, y simultáneamente, de paso, aumentan los ingresos de las familias dominicanas. Eso le manda Toñito Alma a Michelle, y que cada punto de eso merece cuando dice movilidad del personal laboral, eso es lo que nosotros perdemos en la mañana y en la tarde, las 2 horas que se pierden en el transporte público. Quería leer eso, el tema no se va a tratar completo hoy, así que solamente a modo de agenda uno lo menciona y así ustedes escucharán a Terrero y a Michelle todos estos meses hablar de ello. Vamos pues a darle la bienvenida después de la pausa a un historiador que, por cierto, es el presidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia.